Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andas, Jorge? Diego, Sas, ¿Todo bien? ¿cómo andás, fiera? Hoy hablaste por aquel micrófono, por el micrófono que tengo a mi derecha, por el micrófono que tengo en diagonal enfrente y ahora un tercer micrófono que es este que tengo a mi izquierda. Ajá. ¿Sos el rey del cucurucho de FM del Sol? Yo, Sapo, soy solo un actor de reparto. Yo me voy moviendo en función de lo que necesitan nuestras verdaderas estrellas, como puede ser un Jorge Carlos Piñerúa, Pablo Fregat, Diego Sas, Rafa Cotelo. ¿Te puedo preguntar, Jorge? Ahora voy a saludar a toda la barra loca que está del otro lado del vidrio. ¿En qué micrófono te sentís más a gusto? En ese de allá. En ese de allá. Aunque este me gusta mucho, ¿sabes? Este también, el del medio, el central. Ese es muy lindo, Ese ese es muy lindo. Sí, Pero sí. está reservado para ocasiones especiales. ¿sabes? Ahí está. Por ahora no es para mí. Ese de allá, ese que usás Habitualmente. históricamente en Fácil Desviarse también en la mesa. Sí, también. sí. Perfecto. ¿Por qué esto le importa tanto a la gente? Conociendo al Sapo? Jorge mediático. Esto se llama... Esto le importa tanto a la gente. Sí, Jorge, la gente quiere saber sobre la vida, la vida paralela de los comunicadores estrella de FM. ¿Te gusta ese micrófono? Micrófono? Porque nosotros pusimos al Sapo en este lugar central, pero nunca le preguntamos al Sapo, ¿querés sentarte ahí? Tal vez sea momento de empezar a hacerle un mimo más fuerte al Sapo y empezar a preguntarle al Sapo qué es lo que el Sapo quiere. Darle la espalda a Alvin. No, ¿por qué? Nunca. Voy a saludar a @Alvin Green, la bisagra de esta emisora. Lejos, Es una persona que, o sea, es la viga que sostiene todo este tinglado. Voy a saludar también al Pulpa Carvajal, que está ahí, bueno, tirando papel picado al cielo, celebrando cosas. Voy a saludar a @Uykemacana, que fue desplazada por el Pulpa Carvajal en un acto, digamos, meando la cancha, ¿se llama esto, Gastón? Sí, puede ser. Está en la escuela Esquenone, por ahí estaba ahí medio encanutada. Está el Tanito, que con mucha displicencia saluda a la gente y entra, ¿no?, al estudio. Y está @César Giacosa, que corre raudamente a la cámara del canal de YouTube de FM del Sol, lo besa, mira como una musaraña el lente y vuelve a su lugar. Bueno, y está Luis Suárez también, haciendo recorrida del medio. Buenas tardes para todos. La destrozó César la cámara recién, Bueno, ¿cómo andas, Jorge? Bien. Ya dijiste todo lo que tenías que decir sobre Cristina Fernández, pero vamos a volver más adelante. La gente quiere escuchar el editorial del Sapo sobre la condena de Cristina. Mucho editorial, me imagino, en Argentina en este momento. Se pisan las palabras entre ellos, ¿no? Para ver quién editorializa más fuerte, ¿no? O quién hace una defensa más encendida. No toqué ni un canal argentino ya. ¿No? ¿Nada? Nada, cero. Obviamente miré La Celeste, ¿no? Miré el ballet de Rodrigo Bentancur, ¿no? Sobre todo. ¿Algún comentario que quieras hacer? No, el ballet de Rodrigo Bentancur ha sido citado para el Ballet Nacional del Sodre para interpretar el Cascanueces, después de lo que fue la elegancia con la que se movió por la mitad de la cancha de Uruguay. ¿Volteamos una dictadura? Bueno, sí, quizás. Bielsa tiene 2 heladeritas, lo escuché a Gonzalo Delgado contar eso. Viste que Bielsa se sienta en heladeritas. ¿Sabías eso? Sí, lo tenía. Bueno, parece que tiene 2 ahora. Tiene una en una punta y otra en la otra. Y va de una heladerita a otra con un cierto toque que es mirando la línea de cal y no puede no pisarla. Eso por un lado. Por otro lado tenemos en este momento en vivo, para los que estén mirando la transmisión del canal de YouTube, la audiencia en la que se va a definir si la justicia imputa a Charles Carrera o no. Imputación solicitada por la fiscal Sandra Fleitas, algo que en su momento Carrera declaró como escandalosa la decisión. ¿Ustedes están pendientes de la condena de Cristina
y nosotros tan pendientes de la audiencia de Charles Carrera. Sí, bueno. ¿Es nuestra Cristina? No, no es nuestra Cristina, pero. Es un caso. Pero, a ver, si yo te lo planteo así. Ahora vos me decís, no toqué ningún canal argentino. Sí. Ayer los canales argentinos lo que están discutiendo, y lo están discutiendo hasta el día de hoy, es ¿la justicia es confiable o la justicia tiene una identificación política? Esta causa que se le abre a alguien en el medio de un proceso electoral, ¿es para sacarlo de la política o es porque efectivamente se mandó una cagada? Bueno. ¿Es chorro o no chorro? Acá lo que no tuviste corrupto? fue, por un lado, una comisión investigadora que lideró Jorge Gandini, que investigó el uso del hospital policial por parte de Carrera cuando estaba en el Ministerio del Interior para darle atención a una persona que había sido baleada en La Paloma. Una comisión que podemos decir que se cargó a dos integrantes del propio gobierno de la coalición, que habían hecho uso irregular, y a partir de la impugnación del uso irregular de Charles Carrera, tuvieron que dar un paso al costado por entender que, bueno, si el gobierno estaba tan firme con el uso irregular de la oposición, entonces tenía que dar el ejemplo. Sí, a ver, en la comisión y según los documentos a los que accedió Gandini, bueno, el uso del hospital policial no se le podía brindar a la persona que se le brindó, ¿no? En su momento. El concepto es que es para funcionarios policiales. Funcionarios policiales, bueno, pero eso llegó después a una denuncia penal por parte del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que es lo que terminó en este caso que ahora tiene un desenlace, que es la posible imputación. No sé si ya terminó la audiencia, estamos viendo que se levanta mucha gente de sus mesas. Capaz que a Maca Saavedra le vamos a pedir que ahora intervenga porque una actualización. Acá lo que sucedió fue que estaba una fiscal que era Silvia Porteiro, que era la que originalmente estaba investigando si había abuso de funciones por parte de Carrera. Porteiro es trasladada de su puesto y viene Sandra Fleitas. Y se conoce, y eso es lo que declaró escandaloso Carrera, que Fleitas no entendía que había sido abuso de funciones, sino que había sido fraude, uso indebido de información privilegiada y falsificación ideológica en documento público. Es decir, acusaciones que no tenían que ver con la acusación original. Eso generó la indignación de Carrera, que incluso pidió la recusación de esta fiscal, a la cual le agregó otros ingredientes que capaz que mencionamos después. Pero Maca, no sé si terminó ya la audiencia o no. Bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. La estuviste siguiendo, estaba Maca en la previa de la oficina, sacando apuntes como loca, escuchando cada una de las palabras de la defensa y de la fiscalía. Sí, en realidad no terminó la audiencia todavía. Recién la fiscal, Sandra Fleitas, lo que terminó es de presentar los hechos por los que se busca imputar a Carrera, que en realidad en gran parte ya son conocidos, pero como decías, en el último tiempo la fiscal pasó. Los fiscales anteriores lo querían imputar o lo estaban investigando por abuso de funciones. Ella entiende que hay delitos más concretos, como son esos que mencionaste, el tema del fraude, de la falsificación ideológica, porque si quieren empezamos por comentando un poco el caso de Víctor Hernández, que fue en 2012 en La Paloma, que él se quedó parapléjico por una bala perdida que llegó a su casa. Él entendía que había salido de la casa del subcomisario, que era al lado, que había un festejo ahí. Eso en realidad nunca se llegó a probar. La Suprema Corte entendió que no había una responsabilidad del Ministerio del Interior, pero sí Víctor Hernández, a partir de eso, durante varios años recibió atención, como decías, en el hospital policial, recibió un pago de 20.000 pesos mensuales en ticket de alimentación, que, bueno, como por parte del Ministerio del Interior, y eso es lo que ahora la fiscal le busca imputar a Charles Carrera, porque lo que dice es que él dio órdenes para que eso se cumpliera. Él ordenó que para que le pudieran dar ese dinero, él apareciera con un cargo que no tenía, porque él era un civil, no era un funcionario policial. El cargo que le puso, bueno, no lo tengo acá a mano, pero le dispuso el pago a un civil que no correspondía. Se lo equiparó a un cargo que él no tenía, y ahí me parece interesante eso que mencionabas, Maca, porque es un caso que es muy interesante, sí, porque la justicia entendió que el Ministerio del Interior no era responsable de nada. Sin embargo, nunca supimos de dónde salió esa bala que impactó a esta persona. O sea, es una persona que estaba cerca de donde policías estaban haciendo una celebración. Una bala de la nada lo impacta. La justicia entiende que no tiene forma de comprobar de que esa bala vino de algún funcionario del Ministerio del Interior. Sin embargo, no está probado de quién vino. O sea, es una cosa bastante rara.
Y después tenés un argumento, si querés, ético, político, que te esgrimen desde el Frente Amplio, que te dicen, bueno, se quiso ayudar a una persona que por distintos motivos no tenía ayuda, porque no se consideraba el Estado responsable, se le quiso dar una mano. Después tenés el contraargumento a eso es, al haber hecho eso, vos evitaste que esta persona, por ejemplo, le hiciera un juicio al Estado, donde podría haber conseguido una compensación y podría haber transitado la vía legal para conseguir algún tipo de ayuda. Está cuestionado hasta qué punto lo estás ayudando o hasta qué punto en realidad lo que estás haciendo es cubrir al Estado. Sí, Carreras de un inicio, la defensa que tuvieron contra ese argumento era que eran razones humanitarias los que llevaban a darle ese dinero, porque, lo que sí se entendía también era que por parte de Víctor Hernández, que es esta persona que quedó paralítica, es que si a vos te están pagando algo es porque alguna responsabilidad tenés. Eso es lo que él entendía en la denuncia. Finalmente, el Interior no tiene responsabilidad en eso, pero sí, ahora la fiscal lo que entiende es que Carrera le generó un gasto patrimonial al Estado para beneficiar a un tercero, además de que hubo esa falsificación para que él pudiera recibir los pagos. Y bueno, en la audiencia que se está desarrollando ahora en el juzgado de crimen organizado, Carrera, la fiscal ya pidió que sea imputado e incluso adelantó, ahora al final de lo que estábamos viendo antes de irse, adelantó que va a pedir medidas cautelares. Pueden ser de muchos tipos, pero va a pedir medidas cautelares para Carrera. En un principio de la audiencia, lo que habían intentado los abogados de Carrera era pedir una prórroga de 120 días, porque lo que decían era, la fiscal hace pocos días pasó de querer imputarlo, de formalizar la investigación, que lo que quiere decir es que empieza la investigación de la fiscalía, que tiene un año para investigar y puede pedir una extensión a 2. Pero no quiere decir que sea condenado ni que es responsable, sino que es un presunto autor de estos delitos. Por ahora es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Se lo empieza a investigar. Se lo empieza a investigar en caso de que la jueza autorice. Se lo empieza a investigar. Ellos querían prorrogar esta audiencia. Lo presentaron al principio de la audiencia. Estuvieron bastante rato hablando los abogados de Carrera, que uno es Juan Manuel González, planteando esta prórroga, que la jueza dijo que no, porque no correspondía hacer lugar al pedido. Entonces fue que comenzó la audiencia, que ahí, como vemos, se sigue desarrollando. Ahí está. Hay un documento clave que se conoció cuando Gandini presidió esta comisión que investigaba el caso del uso del hospital policial, que fue el informe que la propia Dirección Nacional de Sanidad Policial elaboró a partir de un pedido específico sobre si personas por fuera del escalafón policial podían hacer uso del hospital policial o no. Y ahí fue bastante tajante el informe. Decía, puede concluirse que la normativa legal y reglamentaria determina que el sistema de usuarios de la Dirección Nacional de Sanidad Policial se enmarca o bien en el vínculo funcional o previsional del titular que genera el derecho, policía en actividad o retiro o pensionista, o bien en relación de parentesco, filiación u otro vínculo con dicho titular, hijos, cónyuges, concubinos, padres a cargo, siendo dichas calidades necesarias para considerarlo usuario. Es decir, toda persona por fuera de ese tipo ¿funcionarios o familia? Funcionarios o familia. Decía, en cuanto a la segunda consulta, que era si se podía excepcionalmente darle a otra persona, decía, no existe marco normativo para el otorgamiento de este tipo de habilitaciones. En forma excepcional se han otorgado por tiempo limitado y circunscriptas a personas con vínculos con el Instituto Policial o con titulares generadores de derecho, policías en actividad o retiro, Es decir, el informe de Sanidad Policial en su momento fue concluyente de que lo que había dicho el Ministerio del Interior estaba mal. Eso no quitaba que después nos conociéramos que había civiles que habían hecho uso de el hospital policial para casos puntuales. Muchos eran, jerarcas del Ministerio del Interior en distintos lugares que se habían atendido en el hospital policial. También hay alguna historia de políticos que en años pasados... Sí, en la calle Herrera, por ejemplo, fue un caso paradigmático. Después tuviste jerarcas en la última administración. Lo que pasa es que la última administración, a partir del caso de Charles Carrera, hizo mucha fuerza en que el hospital policial era solo para funcionarios y la familia, por lo cual hacía ruido que tuviera jerarcas que lo hubieran usado para otra cosa, entonces se les pidió la renuncia. Tuviste ahí distintos casos, Luis Calabria, Santiago González. Claro, exactamente. Y después está ese otro debate sobre el tema de la plata. En este caso de Charles Carrera, se le añade todavía un elemento más, que si quieren, porque termina siendo bastante público, ¿no? Por un informe periodístico en santo y seña, donde eventualmente esta persona,
que termina con una parálisis producto de esta bala que no se sabe de dónde salió, pero todo indicaría, la lógica parece indicar que vino de alguien del Ministerio del Interior. Esta persona en un momento cambia de postura. Su postura ya no es más, bueno, me conformo con esto que tengo. Sin embargo, empieza a tener una desaveniencia con Charles Carrera. Y ahí se empieza a dar un diálogo en un tono bastante interesante, preocupante, en el cual básicamente Charles Carrera lo invita a que se llame a silencio y deje de molestar con este tema y que se conforme con lo que se le ha dado hasta ahora. Y eso también le genera otra dimensión más. Porque si el argumento es una ayuda humanitaria, ese intercambio con la persona te hace bastante ruido, porque si esa ayuda humanitaria, después esa persona viene a pedir otra cosa y le decís, no, bueno, en realidad ubicate en donde estás, llama la atención. Y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, no sé, pienso el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional, que hace punta con este tema, yo qué sé, a Charles Carrera le dice que básicamente prepoteó a una persona discapacitada. Les digo para poner en contexto también de que hay un debate político. No, es una historia larga, por eso Sí. es importante, Y que digamos, esta instancia que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, que más allá de que si el Ministerio del Interior era responsable o no, que la Suprema Corte ya dijo que no, una persona por una bala perdida quedó paralítico. Y o sea, de alguna forma Y alguien nadie es responsable. Claro, y no de se le eso. encontró justicia a Claro. ese hecho. No sabemos qué pasó. Quien decidió hacer algo y darle una atención fue Charles Carrera, a través, cuando estaba en el Ministerio del Interior como un jerarca, que ahora encontré el término que se usó para ordenar que pueda recibir atención en el hospital policial, los tickets de alimentación, etcétera. Tenía que cambiarse, no podía ser un civil, y lo que le pusieron en ocupación era suboficial ayudante. Esto de la fiscal es lo que plantea que tienen pruebas, evidencia de que esto se cambió, ordenó a una persona a que pusiera ese cargo para que él pudiera recibir la atención. Maca, tú decías, bueno, porque lo que hizo la defensa de Carrera cuando se enteró de la imputación de Fleitas fue primero que nada escandalizarse por el cambio en las figuras por las que se le acusaba, ¿no? De abuso de funciones a estas otras que detallamos. Y cambio de fiscal también. Y después ¿no? el cambio fiscal, ¿no? Porque ahí aparece, digamos, en este pedido, algunos de los elementos que entienden que hacen incompatible que Fleitas esté actuando en este caso puntual, que está vinculado a acusaciones que se hicieron en su momento en 33, cuando ella estaba en 33, vinculado a actores políticos del departamento, incluyendo al propio exintendente Amaral de 33, y después el clásico, ¿no? El uso de redes sociales por parte de Fleitas y para qué lado tiraba. Sin pelos en la lengua. O sea, acá tenés un caso, porque venimos de ejemplo como el caso Besosi, donde tenés, no sé, Javier García, senador del Partido Nacional, te dice que Fiscalía es un centro de operaciones políticas. Del Frente Amplio le caen duramente y dicen, no, bueno, acá se está embarrando la cancha, se ataca a la justicia, se está desprestigiando Fiscalía. Das vuelta a la tortilla y acá tenés un caso donde un dirigente de Frente Amplista te dice, a mí me están persiguiendo políticamente de la justicia, esto es lawfare, o sea, esto es usar a la justicia para perseguir políticamente a un oponente, y te dice, esta fiscal es una fiscal que responde a la coalición. Claro, es un caso análogo al Ciaturi de Besosi, que recuerdan que el Partido Nacional denunció que tenía una serie de posteos en Facebook, en realidad había compartido posteos, ella no los había hecho, que le pegaban básicamente a los blancos, ¿no? Blancos pillos. Sí, Blancos pillos para empezar, Y ¿no? está Bueno, enfrentando un sumario por eso. exactamente. En el caso de Fleitas y en el pedido de recusación de la defensa de Carrera, recordaron, por ejemplo, declaraciones de Guillermo Domenech, que afirmaba que Sandra Fleitas era votante del Partido Nacional, y esto era en el marco de la discusión de un eventual triunvirato en Fiscalía. Bueno, ella podría ser un integrante por parte de la coalición, y después los retweets que hizo Fleitas de Guido Manini Ríos, por ejemplo, hablando del sistema carcelario, de Mariana Pomies, en realidad de Tele12, sobre una entrevista de Mariana Pomies, donde hablaba que iba a quedar firme la ley de urgente consideración, es decir, que la campaña en contra no le iba a voltear. Fleitas había, digamos, retuiteado eso. Eso, para la defensa de Charles Carrera, sería una demostración de que Fleitas es coalicionista. Claro. Defendía la LUC. 26 de febrero de 2024, Sandra Fleitas retuiteó una queja del ex senador Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, quien criticaba la fijación de la audiencia judicial del ex director de la URSEC, ¿cómo se llama, por favor? URSEC, ex director judicializado, ya me va a salir el nombre, que era para el 8 de marzo y coincidía con un paro, es decir, que podía causar algún tipo de aplazamiento. Es decir, lo que dice la defensa de Carrera es, esta fiscal
patea para el lado de la coalición, ¿no? Y eso la inhabilita de actuar en este caso. Nicolás Sendoya. Es Sendoya, gracias, Jorge. La inhabilita de participar de este caso, en donde entiende hay mucho componente político. Ninguno es, pasó nada con ninguno esto. es blancos pillos, ¿no? No hay, digo, igual, entro en un debate paralelo. ¿Importa si decís blancos pillos o decís Eso. La luz queda queda firme? Y yo creo que importa. porque No, igual más allá de eso también es, ¿importa eso o importa qué es lo que se presenta en una audiencia También, judicial? claro, Y aparte, también. lo que decide la fiscalía y lo que plantea la fiscalía, lo que pide en una audiencia judicial, lo tiene que ratificar un juez, no es que el fiscal decide imputar a Carrera. Entonces, se entiende que hay cierto control de esas situaciones, que incluso después se puede apelar si estás en desacuerdo. Y lo que enfatizaba la fiscal ahora en la audiencia era: estamos en un momento preprocesal, todavía no empezó el juicio, todavía no se está acusando. Hay una acusación. No, tampoco hay una acusación, hay un pedido de formalización. Bueno, acá, acá se presentó todo un documento en donde se le acusa de hacer esto. Hay que ir a un proceso para ver si efectivamente eso que se presenta. Claro, tiene todavía no fue, validez o o sea, el término acusado es cuando se presenta la acusación. formal. Ahora lo que es que se lo investiga por esos hechos. Está bien. Pero con el principio de inocencia, obviamente. Pero sí, es verdad que este caso, además de bueno, también eso, él antes de pedir la recusación de Sandra Fleitas, también había pedido la recusación de Silvia Porteiro, que era la fiscal que tenía anteriormente el caso. Cuando él pidió eso, la fiscal pidió ser trasladada y fue trasladada a un cargo de flagrancia, y ahí fue que ascendió Fleitas. Porque ahí le decía que le estaba durmiendo, le habían pedido Claro. el desafuero, hay que recordar que Carrera fue desaforado en la previa de las elecciones, no pudo participar. Él renunció a sus fueros. Exactamente, renuncia a sus fueros. Ese es- Aparece en la claro. lista, pero no, él dice que no va a ser Tuvieron que senador, avisarle a la ser corte. electo. Tuvieron que avisarle a la corte. Ese es un dato, mira, porque cuando hablas de este tipo de cosas tenés por un lado la causa judicial, y nos podemos meter ahí, hablamos de la causa, los elementos del caso concreto, y después tenés todo el trasfondo político que lo traen los propios políticos cada vez que hablan de este tema, ¿no? El caso de Charles Carrera, él lo que te plantea es: yo estuve los 5 años del gobierno de la coalición haciendo una oposición muy dura. Por ejemplo, yo soy el senador que hizo punta con el caso de la concesión del puerto a Catunasi. Por ejemplo, yo soy, junto con Mario Vergara, uno de los senadores que a Astesiano le pidieron hacer fichas para atarme. Soy una persona que estaba en la picota todo el tiempo. Llegan las elecciones, me encuentran el caso del hospital policial, hacen una comisión investigadora al respecto. El oficialismo básicamente se pone muy duro para sacar esta causa adelante. Llega el momento de las elecciones y a mí se anuncia que yo voy a ser imputado. Dice que se me pide el desafuero. Entonces me sacan de la elección, me sacan la posibilidad de que yo tenga fueros, y estoy casi un año esperando a ver si alguien me va a acusar de algo o no. Entonces lo que te plantea básicamente es la teoría del lofer. Yo estoy diciendo que la comparto, te estoy explicando cuál es el argumento. Lo que sostiene Charles Carrera políticamente es: yo soy un perseguido político porque no me dejaron ir a las elecciones, yo no pude ser senador, no tengo fueros, y por lo tanto ahora soy pasible de que me metan en cana eventualmente. Por decir alguna de las consecuencias que podría caerle, ¿no? Está bien, sí. Hay que ver si sí o si no, Después pero tenés que verlo, o sea, vos tuviste una comisión investigadora, tuviste una denuncia formal. Víctor Hernández hizo una denuncia. Víctor Hernández sí. hizo una denuncia, tuviste una denuncia formal del ministro del Interior. Es decir, hubo toda una serie de instancias previas que vos podés decir, el timing en el cual llega el pedido de desafuero, la posible imputación, ¿coincidió con las elecciones? Sí, coincidió con las elecciones. Y a veces se juega con esos tiempos. Pero lo cierto es que había un acumulado de evidencia tendiente a que Carrera eventualmente podía terminar judicializado. Lo que pasa es que el timing es una discusión. Pero- Estas discusiones son maravillosas porque la podés dar vuelta, y tuvimos la misma discusión con el caso Besossi. Con Besossi. No, y también, si ¿no? apareciera la imputación, hubiera aparecido, él asumía la banca y aparecía la imputación, también iban a cuestionar eso, por qué esperaron a asumir Claro. para hacer la imputación. Totalmente. Como Besossi, que le decían a Alciaturi, ¿por qué no hizo, digamos, el pedido de formalización a Alciaturi? Decía en realidad, podría haber hecho en octubre o noviembre el pedido de formalización y me hubieran dicho que estaba interviniendo con las elecciones nacionales. Ahora que lo hago pedido de las departamentales, me están diciendo que quiero intervenir en las departamentales. Sí. Para mí, mira, ahí con respecto a este tema,
William Rosa, el fiscal, que es en realidad el que preside la Asociación de Magistrados Fiscales, a mí me dijo una cosa en una entrevista que le hice en El Hueso que me quedó y comparto totalmente. En ese momento se discutía mucho el caso Besossi, ¿no? Pues los blancos lo que te decían es, en el medio de una campaña departamental, al que es el candidato cantado a intendente, justo, le meten una tobillera, no le prohíben prácticamente hacer campaña, te cambian todo el giro de una elección. Y lo que me había hecho William Rosa en ese momento dijo, bueno, perfecto, hagan una ley que diga que en un periodo electoral vos no podés imputar a nadie. Díganle a la ciudadanía, expresamente los políticos, nosotros queremos que los políticos tengamos una inmunidad a la imputación durante las elecciones. Y fíjense cuál es la respuesta que tienen de la ciudadanía. Y me parece que es una cosa que comparto absolutamente. Si los políticos, cada vez que en el medio de una elección la justicia les va a imputar algo, cantan persecución política, bueno, hagan una ley que diga que durante las elecciones no pueden ser imputados. No lo van a hacer porque saben que la óptica de eso es nefasta, porque cualquier persona consciente, viene un político y te dice, che, ¿me das carta libre a no ser imputado por 2 añitos mientras vemos las elecciones? Te va a decir, ¿qué? ¿Tenés miedo de algo? ¿Te mandaste una cagada? ¿Sos un corrupto? ¿Por qué necesitas esto? Nadie te lo quiere transparentar, entonces todos cantan ahora, no, bueno, me pasó, me persiguen porque en el medio de una campaña electoral me imputan. Hay una cosa muy divertida, por no decir trágica, que es en vísperas del presupuesto, donde la Fiscalía está pidiendo que se le duplique la cantidad de fiscales, por ejemplo, y ni que hablar del presupuesto, están realmente siendo denostados por todo el arco político. O sea, porque tenés a Carrera criticando a Fleitas, el Frente Amplio citando a Mónica Ferrero porque entiende que hay de traslados que despiertan sospechas. Carrera Sapo, Percivale. Carrera Sapo, que es abogado y además te diría que es uno de los principales referentes legales que tiene el Frente Amplio, la bancada Frente Amplista. Entonces no es cualquiera, no es que es una persona random que hace estos claro, pero digo sobre el pedido del Frente Amplio, es decir, ya sabías que el Partido Nacional, el Partido Colorado y también Cabildo Abierto eran durísimos críticos de la Fiscalía desde su génesis, desde que la Fiscalía tuvo la notoriedad y también la tarea extra que antes no tenía, que es de llevar adelante la investigación, llevar adelante, digamos, las formalizaciones, cosa que antes lo hacía el juez. Es decir, desde que la Fiscalía tiene mayor preponderancia, primero tuviste una buena parte del espectro político siendo muy crítica de ella, por quién estuvo en su cabeza, y ahora tenés a la otra parte. Y a mí, para el presupuesto, nadie quiere la Fiscalía. O sea, todos sospechan de la Fiscalía, y los fiscales van a ir con un escarbadiente a la comisión a decirle, vos, miren, nosotros necesitamos esto. Por más que estén citando al actual fiscal subrogante, por más que acusen al ex fiscal de corte de haber hecho traslados improcedentes, bueno, nosotros igual necesitamos ir laburando. Y no sé con qué ojos van a mirar a William Rosa, a Percivale y a que sea que represente a la Fiscalía en esas comisiones. Sí, va a ir Mónica Ferrero. Seguramente igual vaya el gremio de fiscales, pero claro, los fiscales lo que siempre plantean es, bueno, nos plantean que las causas van muy lento, que hay causas que van lento, que hay causas que van rápido, que es un planteo que ha sucedido según si te sirve como político. La calle Paulo dijo, claro, por ejemplo. Pero claro, a los partidos políticos, si les sirve la imputación, la causa va muy rápido, si no les sirve, o sea, siempre hay un cuestionamiento para un lado o para el otro. En todo ese contexto, bueno, ahora se está atacando a la Fiscalía. Cuando vayan a pedir los recursos, en general van a pedir recursos para funcionar mejor y para poder hacer mejores investigaciones y no se los dan o les dan mucho menos de los que deberían darles. Y entre medio, los fiscales siguen reclamando que no tienen un fiscal de corte definitivo. Claro, y aparte de eso, ¿no? No nos metimos por ese lado. Sapo hizo una mención ahí al pasar. Tenés dos grandes discusiones ahora a nivel legislativo. Por un lado, tenías a Javier García, que junto a Andrés Ojeda querían citar al Parlamento a Jorge Díaz para que hablara sobre estas declaraciones que hizo Ricardo Percivale. A Percivale querían citar. Perdón, a Percivale, me confundí. Querían citar a Percivale por estas declaraciones que él había hecho sobre que Jorge Díaz lo perjudicó con traslados y, en todo caso, podría haber perjudicado alguna causa que él estuviera investigando en ese momento. Esto no prosperó, recordemos que en el Senado tiene mayoría el Frente Amplio, sin embargo lo van a impulsar en diputados, donde diputados tiene mayoría de la coalición. Entonces existe una chance de que eso termine ocurriendo. Y eso es algo que
podemos decir que perjudica al ex fiscal de corte Jorge Díaz, actual prosecretario de Presidencia. Después tenés, al mismo tiempo que ocurre eso, a los senadores frente amplistas convocando al legislativo a Mónica Ferrero, que es la actual fiscal de corte, es fiscal subrogante. Subrogante de De subrogante. Ella en realidad está en el lugar de Juan Gómez, que estaba en el lugar del fiscal de corte, que no hay, después de que Díaz se fue. Entonces... Se fue en octubre de 2021. O sea, estamos en 2025. Sí, sí. Y ahí tenés un detalle que la quieren convocar para hablar del criterio de determinados traslados. Y ahí, básicamente, el Frente Amplio lo que hizo fue una lista de traslados que le parecen sospechosos. Como diciendo, bueno, ¿por qué trasladaste en este caso? ¿Por qué se tomó tal decisión? Que incluye el caso de Carrera, Sí. ¿no? Incluye el caso de Carrera, incluye el caso Astesiano. El otro caso que plantea es el de Sabrina Flores, que, claro, hay fiscalía de flagrancia y las especializadas. El caso de Sabrina Flores, ella pasó a una fiscalía de homicidios, pero en ese momento la fiscal de corte, Mónica Ferrero, no fue como en este caso que designó a tal fiscal. Hizo un llamado de interesados, donde los fiscales que querían pasar a homicidios podían presentar sus intereses. Varios fiscales, al menos 4, presentaron su interés de querer pasar a homicidios, porque Carlos Negro también se iba. Entonces, bueno, termina yendo Sabrina Flores. Lo que plantea Carrera, en base a este escrito que presentó, es por qué en el caso de la otra fiscalía especializada que quedó vacante, que era la de homicidios, se hizo un llamado de interesados, y por qué en esta asciende Sandra Fleitas, que fue la última fiscal de flagrancia de 16 en entrar hace 2 meses, o sea, en marzo más o menos de este año, porque fue ella la elegida sin un llamado, como había hecho en otro caso. Como que plantean que hay cuestiones extrañas en estos traslados de fiscales. También está el caso de Alciaturi, que pidió la imputación de Besosi y después se fue, la trasladaron. Ella decía que era un pedido que venía haciendo hace años, pero también plantean que fue raro o extraño ese traslado. En el caso de Jorge Díaz, te lo dicen explícitamente los dirigentes de la actual oposición. Ellos entienden que él, como fiscal de corte, no les dio las garantías y sospechan de que haya operado para el Frente Amplio. Algunos te los dicen explícitamente. En el caso del Frente Amplio no ocurre tan así, pero vos hablás en confianza con dirigentes frente amplistas y lo que apuntan es que ellos ven que Mónica Ferrero por lo pronto es afín a la coalición republicana. No la ven como afín al Frente Amplio, sino todo lo contrario. No te dicen, no estamos en una etapa en donde te digan explícitamente, públicamente, entendemos que opera para la coalición republicana, pero por lo bajo te dicen, y bueno, ella patea para ese lado. Sí, por ejemplo, cuando Sabrina Flores era fiscal, estaba investigando las causas derivadas del caso Astesiano, ella pidió una nueva pericia internacional al celular de Astesiano. Mónica Ferrero se la negó. Ese entienden que es uno de los hechos. Después, otro de los hechos que también entienden fue hace poco, cuando fue el caso Besosi, una semana antes, ella decide que no se van a publicar más las solicitudes de formalización. ¿Qué son las solicitudes de formalización? Lo que presentó la fiscal hoy, que es un documento donde tiene todos los hechos por los que se investiga una persona, todos los delitos que se los quiere investigar, y eso da detalles de las causas. Eso se venía publicando en la página de Fiscalía. Justo una semana antes del caso Besosi, eso deja de suceder. Los periodistas no pudimos acceder a la solicitud de formalización hasta ahora, hace pocas semanas, que cuando el Tribunal de Apelaciones ratificó que estaba bien, ahí la publicaron. Pero para acceder a la información de ese caso fue bastante engorroso el trabajo para todos los periodistas. Sí, fue una de las quejas de los fiscales. Ahora, bueno, se empezaron a publicar de vuelta. Una reversión de esa decisión. Pero Mónica Ferrero hay que recordar que no se explicitó nunca por parte de la dirigencia política, sobre todo de la oposición de ahora. Pero sí, yo recuerdo, por ejemplo, Luis Alberto Heber, pero otras figuras también, que entendían que Mónica Ferrero era una buena fiscal de corte para manejar como nombre ante la falta de consensos. Obviamente, ese nombre se manejó y no generó consensos. Eso está clarísimo. Porque ya hay un momento, Sapo, en que es quemar un nombre. Y te voy a poner un ejemplo. En el pedido de recusación, ahora, para Sandra Fleitas, una de las cosas que muestra la defensa de Carrera son declaraciones del escribano Guillermo Domenech, ex senador cabildante, que había dicho que le gustaba el nombre de Fleitas como para un triunvirato. Claro. Entonces, hoy, si cualquier político dice, me gusta el nombre de fulanito, lo que asumen todos es, responde a fulanito. Si sale un colorado a decir, me gusta el fiscal tal entonces va a responder a la coalición. Si sale un frente amplista a decir, me gusta el fiscal cual,
¿cuál? Sí. Es Frente Amplista. Y que en un futuro, si miran para atrás, va a decir, este político dijo que le gustaba, por eso está haciendo estas cosas que hace. Total. Totalmente. Igual, por lo pronto, salvo que la dirigencia política esté a la altura de las circunstancias y sin estridencias y sin filtrar a la prensa, se sienten a juntar a designar cargos que quedan vacantes y que hay que llenar. Uno de ellos es el de fiscal de corte, sin quemar nombres. Bueno, ahí vamos a tener una buena noticia. Por lo pronto, y a la luz de todo este ruido, podemos decir que a la oposición en este momento le es funcional que esté Mónica Ferrero. O sea, no transar con el gobierno sobre un nuevo fiscal. Sí, ahí dos cosas. En el gobierno pasado, el Frente Amplio le planteaba siempre que era una responsabilidad del Ejecutivo, incluso creo que varios representantes, porque la ley establece que el Poder Ejecutivo debe plantear un nombre. Eso en este gobierno todavía no sucedió. Y recordemos que las últimas negociaciones para nombrar a un fiscal de corte, el que las estaba liderando era Gustavo Penadez en su momento, cuando todavía era senador con Beatriz Argimón. Eso fue el último intento, que estaba Topolansky también metido en eso. Tribunal de Cuentas también. Había una serie de cargos a negociar que estaban arriba de la mesa y quedó en la nada, obviamente, cuando sucedió lo de Penades, eso quedó en la nada, pero nunca se retomaron esas Y negociaciones. ahora habría que ver con quién lo negociaría. ¿Lo negociarías con Javier García? ¿Con Álvaro Delgado? ¿Con Andrés Ojeda? Todo este arranque para mostrarle a ustedes, la audiencia de Fácil Desviarse, que no se tenían que ir a Argentina a ver el caso de Cristina Fernández para ver casos donde ya los políticos te descreen absolutamente de la justicia, se cuestiona todo, la gente queda absolutamente mareada porque no saben quién creer, porque los políticos de un lado te dicen una cosa, los del otro te dicen la otra, entonces ya no puedes creer en nada. Cuando imputan a un político, ya todos tenemos que asumir que es una imputación política y ahora resulta que todos son inocentes, nadie nunca hace nada. Igual yo te haría una diferencia, un distingo con Argentina, porque acá en Argentina fue la Suprema Corte de Justicia la que ratificó la condena de... Acá lo que tenemos es una crítica muy grande hacia la Fiscalía. Todavía en Uruguay, por suerte... No se pasó a la justicia no se pasó a la justicia y no se pasó ni que hablar a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Tampoco hemos tenido jueces que vayan con políticos y empresarios a cenar y se junten. Por eso. No, bueno, no hemos tenido esos casos tampoco. No tengo muy claro cómo es el sistema Ni judicial en jueces Argentina. que modelen en los juzgados, que aparezcan para un documental. Tampoco hemos tenido que caso Maradona. Ahora no tenemos jueces también. Bueno, es cierto, no sé qué potestades tienen los jueces en Argentina, si tienen las potestades que tenían los jueces antes de la reforma del Código de Proceso Penal. Donde la Fiscalía pasó a tener mucho más es un sistema acusatorio. Igual ningún fiscal acá hizo un documental en la Fiscalía mientras que está investigando un caso. Por ahora, claro. Se tiraron a la política, sacaron libros, hablando pestes del lugar donde trabajaban. Claro, en fin. Pero por ahora tenemos fiscales de relativo bajo perfil. Está cambiando eso un poco, ¿no? Fiscales que entran en la política. Altísimo perfil tienen los fiscales ahora. Claro, fiscales que entran en la política. No tenés mediáticos, hay alguno que otro. Pero muchos, yo qué sé, pienso en el caso de Subía, ¿no? Que fue muy mediático. Pensá que también él dejó y se tiró a la política, ¿no? O sea, hizo un proceso que yo lo entiendo, estoy opinando acá, ¿no? Yo entiendo que es un proceso bastante limpio, en el sentido que él renuncia y se tira a la política, la gente lo vota y sale. Ese es un caso. Después tenés otro caso como el Fossati. El de Fossati, que claro, que termina pasando en menos de 6 meses de un caso de recontra alto perfil a ser una dirigente política de la coalición que estaba investigando antes. No, pero y Subía, sale en medios, habla, tuitea, ha dicho yo no cada separaría cosa. tanto el caso de Subía del de Fossati. Bueno, Carlos Negro también es otro caso. Carlos Negro lo tenemos como ministro del Interior con mucha visibilidad. O sea, ha salido a decir que no íbamos a poder combatir el narcotráfico, un montón de declaraciones fuertes. Darviña Viera, una persona que ahora está el caso de la operación Océano sobre la mesa. Tiene más bajo perfil, capaz la gente no la conoce tanto. Bueno, no, pero en su momento fue hiper conocida y de buenas a primeras se lanzó en una agrupación política del Frente Amplio. Da para alimentar. Para vos estamos pasando al operador fiscal y jurídico, están teniendo mayor perfil. Yo creo que sí. Se acabó el que estaba calladito de la boca y no le conocías mucho la cara. Pero, por ejemplo, ¿vos crees que los periodistas, por ejemplo, los periodistas que han pasado también a la política, a la comunicación política, a la política, ¿vos creés que cuando hacían su trabajo siempre estaban operando o que podían mantener cierta imparcialidad? Y depende de los... Claro, bueno, los fiscales es lo mismo, no todos van a... O sea, no, y uno así como entiende que los periodistas cuando están ejerciendo como periodistas lo hacen con criterio y objetividad,
Lo mismo para los fiscales, por más que les tire la camiseta para un lado o para el otro. Todos tenemos una ideología. Claro, van a tratar de hacer el trabajo lo mejor posible sin sin miramientos. No es mi caso, mi única ideología es el periodismo. Excelente informe, Maca Saavedra. Ahora la canción de El Sapo Sass. Bueno, a ver, se me apilan los muertos célebres en la música. Hoy iba a hacer un arranque con Sly Stone, el histórico líder de Sly and the Family Stone. Mucha gente no lo conoce. Puedo decir que entra dentro de los 8 músicos más importantes de la primera camada de héroes del rock and roll. Incluso ahí a Hendrix, a Janis Joplin. Quizás con James Brown esté peleando el lugar. La persona que fusionó el funk con el soul y la psicodelia y el rock como nadie lo hizo antes. Y gracias a él tenemos a bandas como los Chili Peppers. Pero como se me apilaron los muertos, no vamos a poder pasar hoy a Sly Stone. Capaz que le dediquemos un especial el viernes porque se murió Brian Wilson. Y yo estoy... La Parca está olfateando un 2025 nefasto. ¿Cuál fue el año que murió Bowie? Que me acuerdo que ese año fue una sangría fuertísima. No me acuerdo cuál no fue el año, pero ese año había muerto varios, sí, Pop. ¿Vos decís que este año puede ser un año de sangría? Todos pasaron los 80, ¿viste? El otro día vi a Maca y Pop vive, sí. 2016. Lou Reed murió. 2016. Lou Reed, gracias. 2016. Vi a Paul McCartney que subió el otro día en Liverpool, tocó Bruce Springsteen y lo invitó a subir a Paul McCartney. Lo vimos a Paul McCartney el año pasado. Bien Paul McCartney, pero ya te das cuenta que está ahí, ¿no? Que estás de un lado o del otro. Yo creo que no computan. Las estrellas del rock que cumplieron 80 años, o sea, nos puede caer la ficha de acá a un mes y no me pueden adjudicar culpa. Sapo. En el caso de Brian Wilson, 82 pirulos. 2016. David Bowie, Prince, George Michael, Harper Lee, Alan Rickman, el actor, Nancy Reagan, Mohamed Ali, George Martin y ahí Leonard Cohen. Ese año fue un año de sangría fuerte. Agárrense porque este 2025 viene con tutti. Se llevó a Sly, se llevó ahora a Brian Wilson y... ¿Por Uruguay cómo andamos? Bueno. No, Jorge. Viste que se habla de uno habla con mayor ligereza cuanto más lejano es el tema, ¿entendés? O la noticia. No lo digas, pero mirame los ojos. ¿En Uruguay va a pasar la guadaña? Yo no quiero Perfecto, opinión. Sí, listo. Tengo una muy mala espina con alguien en particular. A la Parca. No de Uruguay. No, claro. No de Uruguay, sino de un británico. Recordalo, Sapo, dame algo de Brian Wilson. Vamos a recordar a Brian Wilson, vamos a recordar a los Beach Boys. No te pasé ningún tema, Alvin, te lo voy a pasar ya mismo. ¿Vas a pasar algo del Pet Sounds? Voy a pasar un tema del Pet Sounds. Podemos pasar Surfing USA, Surfing Safari, Help Me Ronda. ¿Qué más? ¿Te puedo preguntar algo? Surfer Girl. Aprovechando tu sapiencia musical. ¿Por qué es que el Pet Sounds, viste esas listas clásicas que hace todo el mundo de mejores discos de la historia, etcétera? Se lo podría preguntar a Alvin también, pero te pregunto a vos. ¿Por qué el Pet Sounds siempre está como el número 1 o muy arriba? Sobrevalorado. ¿Por qué está considerado como uno de los mejores discos de la historia? Sobrevalorado el Pet Sounds. A mí me gusta el Pet Sounds, es un discún. Prefiero toda la vida muchos otros discos que salieron en la década del 60. Jorge. Entiendo que hay todo un culto alrededor a cómo se grabó. Bueno, llenaron de arena el estudio. Alvin, vendeme un poco de humo. Pero viene por ahí también, Brian ¿no? Wilson lo que hacía, contale a Alvin si querés. No, yo creo que el humo, lo comentaba acá fuera del aire Ernesto, fue el clásico con el Sgt. Peppers. Que la mítica de los Beatles se le pegó a ellos como... Mirá, los dos álbumes icónicos, extraños, rompedores. Y ellos lo sacaron antes. Lo que dicen, claro. O sea, de hecho, Paul McCartney ha dicho alguna vez que God Only Knows es la canción más hermosa del universo. O sea, el mismísimo Paul, que seguramente compuso las canciones más hermosas del universo, tuvo esas palabras con Brian Wilson. Me encanta God Only Knows. Vamos a escuchar una canción del Pet Sounds. Es un temazo. Es un temazo. Es un temazo. Es una canción hiperversionada. Nada. Y es muy linda. Tiene muy linda. Y esta otra también es muy linda. Es otro de los clásicos de los Beach Boys. Que en realidad es una mezcla. Porque no es tanto de los Beach Boys como de el Kingston Trio. No es una de las que hizo Charles Manson, ¿no? No es una de las que ese es otro capítulo aparte, ¿no? Cómo Charles Manson le pasó letra
Ah, los Beach Boys. Sí. Esto creo que es de las primeras cosas que se grabaron para el Pet Sounds, año 65. El Pet Sounds sale en el 66. Brian Wilson ya estaba pensando en un cúmulo de canciones con arreglos orquestales sin precedentes, con arreglos armónicos idem. Y viene uno de la banda, no me acuerdo quién era, no era Mike Love, con quien termina cantando esta canción. Y le dice, ¿a vos te gusta el Kingston Trio? Era un grupo pop norteamericano de los 50 o 40, que tiene una canción en particular que había sido muy popular. Y dice, a mí la verdad que estas bandas pop antiguas no me gustan, pero si te parece, probémosla. Y le pasó los acordes y Brian Wilson se puso como ahí a juguetear, dijo, como, déjamela a mí. Y al otro día lo llama a su compañero de banda y le dice, mirá, llegué a esto, que es un híbrido entre aquella canción y lo que podría ser el espíritu de los Beach Boys. Le cambié algunas partes de la letra y si te parece vamos a grabarla. Este músico pensaba que él iba a poner su voz, al final fue Mike Love el que puso la otra voz. La canción es Sloop John B. Y las repercusiones de la condena firme a Cristina Fernández de Kirchner por la causa de vialidad, esa causa que la involucraba a ella, a su ex esposo, al empresario Lázaro Báez y otra serie de personas que también fueron judicializadas, algunas absueltas, otras condenadas, por amañar licitaciones de obra pública, de vialidad en esta provincia, con los correspondientes sobreprecios, con los correspondientes trabajos para que fallaran los controles o no se le hicieron los controles debidos. Bueno, todo eso que venimos hablando hace ya una década más o menos, bueno, tuvo un moño en la jornada de ayer. Cristina Fernández va a pedir formalmente la prisión domiciliaria por su edad, le corresponde, así que pasará a ser el búnker de la resistencia peronista su apartamento, que ya lo tuvo como protagonista cuando recibió ese intento de asesinato. Jorge, ¿te acordás que estuvo recluido un tiempo? Bueno, sí, claro, la gente con la banda de peregrinaba los ahí. copitos. La banda de los copitos. Bueno, ahora tuviste, obviamente en Argentina, ya me desasnarás sobre las reacciones más bizarras que se han dado, me imagino. ¿En Argentina o en dónde? Y acá en Uruguay, como siempre... Tiene una pata local. Hay una pata siempre. local. Ayer el presidente Orsi, que estuvo en el estadio, no sé si lo viste a Orsi. ¿Vos estuvo sabés con que- Domínguez, estuvo con Sí. Alonso. Vos sabés que no vi la ¿No viste opinión nada? de Orsi sobre Argentina. A Orsi habló sobre... Está entrando el malón, ojo, se me viene el malón encima, perdón. A Orsi le preguntaron sobre varios temas de hacer en el estadio. Estaba con el presidente de la Conmebol, estaba con el presidente de la AUF, mirando el partido. Le preguntaron sobre el Mundial de 2030, sobre cuántos partidos iba a organizar Uruguay, sobre las obras del centenario. Todo en un... Calculo que Argentina no dijo nada porque se hubiera sido titular. Dijo, le preguntaron. Cuando le preguntaron por la confirmación de la condena a Cristina Fernández. ¿Y qué es dijo? una nota del Observador, dijo, corto y contundente. No, estamos para Uruguay. Le preguntaron a Yamandú Orsi qué opinás de qué opinás de lo que está ocurriendo en Argentina. ¿Lo considerás una crisis institucional o te parece que estuvo bien condenada Cristina? Y su respuesta fue ¿la pelotita? Yo pensé que, cuando leí por primera vez pensé que era, no, estamos en Uruguay, no me voy a inmiscuir en la agenda argentina. Pero dijo, estamos para Uruguay diciendo, estamos para el partido de hoy. Y después reafirmó, hoy estamos para Uruguay, vamos arriba, hoy estamos para la celeste. Otro tema. Pero sí se pronunciaron, Eso fue ayer, ¿no? eso fue ayer, ¿Y hoy? dirigentes no, del... no lo vi en ningún lado hablando No. de Argentina. No, bueno, lo vi, por ejemplo, en Telemundo le preguntaron al senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, sobre la condena de Cristina Fernández. Y Cayani sí, Cayani del MPP, dijo que Fernández iba a ser candidata en las próximas elecciones legislativas. Y dijo, se postuló para ser candidata, se adelantaron los procesos judiciales y terminaron como vetándola. Y dijo, no me gusta nada, a mí me gusta que la justicia no se meta en los asuntos electorales. Esto lo dijo en rueda de prensa y consignado por Telemundo y pasado a pluma y tinta por El Observador. Algunas Y después- cosas que... después, dale. no, perdón, Sí, y después sí, uno más, ¿no? El Partido Comunista sí sacó un comunicado de rechazo a la utilización de la justicia como
arma política y apuntó al gobierno de ultraderecha encabezado por Javier Milei y a las clases dominantes argentinas de este uso político de la justicia. Lo tengo acá, el comunicado del Partido Comunista Uruguayo, si querés te lo leo, en un fragmento que decía: las denuncias que el proceso contra la expresidenta argentina estuvo viciado de nulidad y obedeció una clara y explícita intención política de proscribirla. Indican que estamos ante un nuevo caso de lawfare judicial que tiene varios y graves antecedentes en nuestro continente. Sectores políticos y populares argentinos están movilizados en defensa de la democracia que consideran en peligro. Les manifestamos nuestra solidaridad. Esa fue la declaración del Partido Comunista Uruguayo. Sí, no sé si hace falta hacer todo un raconto así generalizado del tema. No sé cuánto quiere la audiencia que nos metamos en ese tema. Digo, ya escucharon la Balmesa. Largo Tal vez, perdido, no todos son escucha de la mesa en Fácil de Verse, sapo, capaz que alguno se la perdió. Pero lo importante acá, me parece a mí, es que lo podemos analizar si querés del lado político. Ayer, cuando se conoció esto, Cristina Fernández da un discurso. Es un discurso bastante interesante para analizar porque, viste, se te abrían todas las posibilidades. Viste que hay el clásico cantito peronista, incluye un cuando toquen a Cristina, efectivamente tocaron a Cristina. La van a condenar. Proscripción, no sé, pero prohibición de cargos públicos perpetua. O sea, más allá de que cumpla sus 6 años de prisión domiciliaria, no puede volver a ejercer un cargo público en su vida. Y el discurso de Cristina te diría que llamó a organizarse, pero no fue un discurso pudiendo haber combinado a la militancia peronista a salir a tomar las calles, que no lo hizo. Se dio una cosa bastante interesante y te lo planteo así. Ella se tira como candidata a la legislación. Después de que ella había dicho que no iba a ser candidata a nada. Y a partir de eso empiezan a moverse toda la maquinaria y termina condenada ahora. Algunos te dirán, bueno, ella, sabiendo que este tema estaba caliente, previendo el desenlace, quería conseguir fueros. Esa puede ser una interpretación. La otra interpretación puede ser, los apuró, ¿no? Con esta candidatura los apuró y los obligó a utilizar la bala de plata. Jugada maestra porque ahora podemos decir que le insufló de vida al peronismo. Tenés por ahí, Tanito, estuvo Miriam Bregman, Nicolás del Caño, estuvieron los dos, básicamente el FIT, ¿no? Lo que sería la izquierda no peronista argentina, que en su momento fueron opositores al gobierno de Cristina. Bueno, estuvieron en la casa de Cristina ayer. Es un movimiento que electoralmente no es muy fuerte, te diría, si tuviéramos que calificarlo de alguna forma. 3% creo que sacaron, o 5% en las pasadas elecciones. Pero tiene una gran militancia estudiantil universitaria. Por ejemplo, yo qué sé, las tomas, las ocupaciones en centros educativos, muchas veces los tienen como protagonistas. Esto es lo que decía Bregman al respecto de su visita a la casa de Cristina Fernández. Una cosa más porque quiero manifestar lo que expresamos con Nicolás, con Cristian. Nosotros creemos que hay que hacer movilizaciones masivas en todo el país, que hay que tomar medidas de lucha, que nadie se pueda hacer el distraído, porque esto excede al propio caso. Esto es un mensaje político de avance antidemocrático, que como todo avance antidemocrático nos ha enseñado la historia de nuestro país, termina indefectiblemente siendo contra el pueblo. Ustedes les hablan a la fuerza que creen en la democracia. O sea que la interna peronista lo que tiene es muy compleja entenderlo, ¿no? Ni loco te voy a decir que yo la entendería. Pero para mí el peronismo tiene muchas cosas, muchos puntos de contacto con el Partido Nacional Uruguayo, ¿no? Una es que tiene internas muy fraticidas, ¿no? Si existe el blancos a las cuchillas, el peronista a veces va directamente a la yugular de otro peronista en las internas. Y ahí hay varios grupos que tenés por un lado, ¿viste? Cristina Fernández, La Cámpora, tenés después a Máximo Kirchner, ¿no? Podemos alinearlo ahí. Después tenés a Guillermo Moreno, que es una figura, ¿no? Principista de un peronismo más, no sé si querés llamarle, no kirchnerista, más nacionalista. Moreno fue figura central en el primer kirchnerismo, ¿no? Exactamente. Tenés a Axel Kicillof en Buenos Aires. Es un líder bastante fuerte, pero que tiene una interna complicada con la propia Cristina.
Muchos de estos que no dialogaban entre sí y estaban muy peleados y hasta ahora se han mostrado incapaces de hacerle un frente común a Javier Milei. Ayer a partir de esto dialogaron todos y hubo visita, Cristina, conversación, declaraciones de solidaridad. Entonces, uno pregunta, ¿no? Uno se pregunta, está por un lado claramente el tema judicial, que es la causa de Cristina, si tiene mérito, si no tiene mérito. Y después está la consecuencia política de esto, que vos por una cuestión judicial le vas a dar una condena que tiene una inhabilitación perpetua a alguien que evidentemente representa a mucha gente. Bueno, si vas a hacer eso, va a haber una consecuencia política fuerte. La pregunta es cuál es, ¿no? Si esto lo que termina generando es que le hicieron un favor a Cristina y al peronismo, y de esto puede surgir un frente común en contra de Milei, por ejemplo, y tenés un panorama en el que va a quedar la izquierda, el peronismo de un lado y después la Libertad Avanza de Milei y el macrismo de otro, si se puede generar eso, o si lo que va a pasar es que, bueno, va a haber una unidad ahora por un par de semanas, ¿no? Bueno, nuestras condolencias a Cristina y después vuelven a la interna fratricidad de la que estaban hace 2 semanas atrás. Esa es la incógnita que te queda ahora, ¿no? De qué va a pasar por ese lado. Hasta antes de la condena y, digamos, en el último año y medio, la figura de Cristina Fernández, no digo que fuera intrascendente, pero claramente estaba bastante desgastada, ¿no? Políticamente hablando. De hecho, no estaba participando de nada, no tenía, digamos, sí tenía incidencia en las discusiones internas del peronismo, pero tenés un peronismo, como decía vos, peronismo fragmentado, con figuras emergentes en algunas provincias, con la figura de Kicillof, que podría ser el representante del peronismo con posibilidades nacionales reales. Cristina Fernández, yo creo que respondiendo a tu pregunta, ¿qué va a pasar? Esta condena firme no toca en mucho en la realidad del peronismo en la actualidad. Un peronismo que no tiene discursivamente herramientas para combatir a este nuevo fenómeno político que es el mileísmo, por lo manchado y salpicado que quedó su imagen. Producto, por ejemplo, de este caso de Lázaro Báez, en donde la Suprema Corte de Justicia entiende lo que había entendido antes la justicia en sus sucesivas etapas, que fueron cómplices de un esquema de corrupción con pérdidas millonarias para el Estado en detrimento de ingresos personales de este empresario y de otras personas más, incluso de los propios Kirchner. Entonces, el peronismo y Cristina Fernández, en particular en todo caso, venían manchados por este tipo de acciones. Capaz que, laudado este asunto, el peronismo resurge con otra imagen, con otra impronta, que no tenga nada que ver con este lastre que decantó en que terminara siendo presidente una figura como Javier Milei. Este caso en particular de Lázaro Báez y de Austral Construcciones es fundamental para entender el presente político de Argentina, de por qué Javier Milei es presidente. Bueno, vos sabés que hay un tema ahí, viste que si hablás con si escuchás lo que te dice el peronismo, el kirchnerismo, lo que te dicen es que esta resolución judicial es una degradación democrática, ¿no? ¿Y cuál es el argumento ahí? Lo que te dicen es, y mirá, si vos tenés una persona que es un líder político de oposición, que representa a muchísima gente, y vos ves que a esa persona se le inhabilita a perpetuidad, lo que vos tenés ahí es una degradación democrática en el cual Milei tiene un proyecto, que es un proyecto autoritario, mira cómo se expresa, mira la concentración de poder que tiene, el interés que tuvo él también de poner a los suyos en la justicia, que no le salió la jugada, en parte porque el macrismo se lo vetó. Si vos mirás todo eso, te configura que él tiene un proyecto autoritario. Esta es una demostración de que su proyecto es autoritario porque él hace una fuercita y festeja esta definición, ¿no? Eso es lo que te dice ese bloque. Lo que pasa es que la degradación democrática también viene cuando vos venís de una década no, 15 años, si querés, en donde vos ves tanto los gobiernos kirchneristas como el de Macri, en distintos grados y de distintas formas y con distintas causas, con casos de corrupción que rompen los ojos. Bolso de plata, ¿no? Entregado, lavado de dinero, escuchas de espionaje a gente. Cuando vos estás en una rosca constante donde se dan este tipo de cosas por parte de la política y quedan en la impunidad, y ahí podés ver también con qué vara medís las cosas,
si le caen a Cristina más que a Macri, por ejemplo, y te podés meter en esa discusión. Pero lo cierto es que la degradación democrática empieza como si vos a Milei no llegás de la nada, llegás después de un proceso en el cual, por ejemplo, ves que en los gobiernos kirchneristas tuviste casos como el de Lázaro Báez, que rompen los ojos, y después en el macrismo tuviste, además de una gestión económica mala, también tuviste casos de este estilo, porque Macri también tiene cuestiones vinculadas a la concesión de obra, etcétera. Tiene un caso con un primo que es muy interesante. Y bueno, la gente no llega a Milei sola, la degradación democrática no viene de un día para el otro. Yo te iba a llevar, si querés, pues ya leímos el comunicado del Partido Comunista, vos comentabas un poco lo que decía Daniel Cayani, senador del MPP. Podemos, Tanito, si lo tenés por ahí, Álvaro Delgado, senador nacionalista, por ejemplo, se pronunció al respecto de este tema. Te diría que el otro senador nacionalista también que se pronunció fue Sebastián da Silva, que compartió la nota de Cristina condenada y puso: chorra y empobrecedora del país más rico del mundo. Nosotros siempre del lado correcto de la historia, ¡puaj! Se fue lo que decía Sebastián da Silva. Hablamos de lo que comunicó el Partido Comunista, lo que comunicó Cayani. Esto es lo que decía Álvaro Delgado. Este es un video de la cuenta de Leo Sarro Press. Primero, yo soy muy respetuoso de las decisiones políticas y judiciales de otros países. Me invita a opinar cuando actores políticos nacionales empiezan a opinar, y sobre todo actores políticos nacionales que tienen que ver con el gobierno, empiezan a opinar de lo que pasa en otros países, porque ahí sí empezamos a tener visiones muy diferentes. A mí me preocupó mucho la solidaridad de algunos integrantes del Frente Amplio, me preocupó mucho la solidaridad del Partido Comunista con la declaración que sacó sobre la situación de Cristina Fernández, solidarizándose con ella, con Cristina Kirchner, solidarizándose con los que están movilizados, hablando de una operación política de los jueces, hablando de que en Argentina hay una crisis institucional y que está alterada la democracia. Me parece una cosa tremenda, tremenda. Defender hoy, después de toda una instancia judicial que tuvo mucho tiempo, esta es la condena de la Suprema Corte de Justicia definitiva, donde hay una condena establecida, donde en realidad se le exige inhabilitación y un resarcimiento económico al Estado de algo que tiene un largo tiempo y discusión. Salir de Uruguay a solidarizarse con Cristina Kirchner y hablar de una conspiración de los jueces y de la política de la derecha contra Cristina Fernández, nos parece que al Uruguay, por lo menos este tipo de manifestaciones, lo deja muy mal. Por eso, cuando unos gobiernos, y a veces algunos no lo entienden, algunos sectores del Frente Amplio y algunos actores del Frente Amplio, hay que tener doble responsabilidad. Cuando uno es actor político hay que tenerla, cuando uno es actor político del gobierno, doble responsabilidad. Porque cualquier manifestación pública de estas termina de alguna forma involucrando al partido de gobierno. Pasó con la creo que claro, el punto Delgado no comparte las manifestaciones públicas de sectores del Frente Amplio y dirigentes del Frente Amplio. Hay un tema, parece bastante claro que si tuviéramos que hacer la caricatura, ¿no? Parece bastante claro que en el Frente Amplio se termina alineado más con la tesis de que es una persecución política, y que en la coalición republicana, concretamente el Partido Nacional, entienden que no, que se procedió bien y que bien condenada a Cristina, si tuvimos que hacer la caricatura, ¿no? Hay un problema ahí, y es que, no sé, yo lo veo así, ¿no? Hay un problema, y es que si vos mirás la condena a Cristina, que es discutible, podés ver si te parece bien o te parece mal, pero hay un tema que no es menor, y es que es evidente que hubo casos de corrupción en los gobiernos kirchneristas, rompe los ojos. El tema es después si vos podés probar el nexo directo de un presidente a un acto de corrupción concreto. Una cosa es que vos sepas que hay bolsos con plata, valijas con plata, cuentas offshore, empresarios que como Lázaro Báez, que de la noche a la mañana se convierten en empresarios sin tener una trayectoria previa en obras públicas, se llenan de plata, le ponen plata a empresas privadas a los presidentes que enriquecen
su patrimonio obscenamente ejerciendo su lugar de poder. Está todo eso, que rompe los ojos. Y después está si vos en una causa judicial podés probar concretamente que un presidente tuvo una acción vinculada a esos hechos. Y en el caso de Vialidad, es muy difícil encontrar eso. Una de las tesis que tiene la justicia es, bueno, como presidenta, Cristina sabía lo que estaba pasando y es la responsable última de los hechos que ocurren. Que hay algo que es absolutamente sorprendente y es que no todos en esa línea de mando terminan condenados. Julio De Vido, por ejemplo, que era, digamos, el nexo entre Báez y la presidencia, si se quiere, fue absuelto. Pero entonces, te llama la atención que en un caso de vialidad, de sobreprecio de obra pública, el ministro, entre comillas, que está más involucrado con ese tema, está absuelto, pero la presidenta no. Entonces, sí, perdón, Jorge. Con ese criterio, que es un criterio bastante discutible, que lo podés ver si te parece bueno o no, y la mayoría de los presidentes terminan presos. Es muy difícil sostener la tesis de pasé a saludar, como, bueno, los presidentes a veces no saben todas las cosas que le pasan, a veces pueden ir a una reunión y pasan a saludar y no se enteran de nada, y al mismo tiempo decir que esto está bien. Con ese criterio, y bueno, ¿qué haces con la calle Pou y el caso Astesiano? ¿Qué haces con Mujica y el caballero de la derecha fraguando una subasta, ¿no? ¿Es válido que un presidente diga no sé? ¿Es válido decir que un presidente tiene que saberlo todo y es el responsable último de cada caso de corrupción? Es difícil, porque si entras en esa rosca, es muy difícil parar. Capaz que no, capaz que tienen que ir todos presos. Capaz que un presidente que tiene un caso de corrupción en su gobierno, tenemos que entender que es el responsable último y no vale el no pasé a saludar, ni no me enteré, ni no sé qué. Y bueno, adentro Macri, adentro Mujica, adentro de la calle Pou, adentro todos. Perdón, pero en este caso lo que pasa es que claramente si la Suprema Corte de Justicia, en última instancia, afirma la condena, es porque tiene elementos importantes para entender que estaban en conocimiento de la maniobra fraudulenta. Pues, digamos, estaba lleno de pruebas, ¿no? Vos lo repasaste. O sea, digamos, de directivas específicas para que no se controlara la ejecución de la obra. Directivas específicas para que se le adelantara el dinero a Lázaro Báez. Directivas específicas para que se mirara para el costado cuando se le pagaban sobreprecios millonarios a Báez por las obras. Yo la verdad que desde acá, de este micrófono de FM del Sol, no me puedo poner los pies de ninguno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Yo tampoco, obvio. Pero ante la absoluta ignorancia, tiendo a pensar que, por más podrido que esté el sistema en Argentina, si sortió todos los escalones, si llegó a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia ratificó en la condena, después está el tema del timing, ¿no? Es otro tema. Está el tema del timing y está el tema de qué hacer con lo demás. Porque si le caíste a Cristina por esto, bueno, porque capaz ¿por qué no le caes a Macri por haberle dado obra pública a un primo con una empresa? Bueno, pero o sea, lo que te quiero decir es... Capaz que le caen, Jorge eventualmente. Lo que pasa es que capaz que cuando vos vas sobre un político tenés que tener la cola muy limpia. Entonces, si vos tenés fiscales que se juntan con un presidente que claramente la quiere presa, tenés jueces que son parte de una rosca, que viajan invitados por un empresario, que ese empresario se campaña abiertamente para que la pongan presa. No tenés una prueba material de decir, mirá, acá tenés el chat, acá tenés la orden, acá tenés un audio. Es muy difícil. Pero está lleno de personas, de fiscales, de jueces, y obviamente los miembros de la Suprema Corte que entienden que hay pruebas suficientes como para entender que Cristina Fernández estaba vinculada. En tres instancias. La primera, la segunda que es casación y ahora la Suprema Corte. Esta. Entonces, yo la verdad que comparto lo que decís vos. O sea, es un tema difícil. ¿Dónde está el arma humeante? ¿No? Es lo que decís. ¿Dónde está ese mail, esa llamada que capaz que está, y yo la verdad que desconozco buena parte de la causa. Capaz no la precisás. Capaz no precisás el arma humeante. Es tan abrumadora la evidencia, lo que pasa en Santa Cruz, claro, una persona directamente vinculada a ella. Lo que yo te quiero decir es, si vos entendés que una persona a la que no se le encontró el arma humeante igual está bien condenada, aplicá ese mismo criterio a todos. No lo apliques solo a unos. Entonces, si yo no encontré el arma humeante, pero encuentro un cúmulo de evidencia que igual me alcanza, y bueno, planteate qué haces con la calle Pou, Mujica, Macri, ahí todos los presidentes que tienen algún caso sospechoso abajo, y bueno, capaz que o aplicar el mismo criterio. ¿Entendés lo que te quiero decir? No. Es difícil decir, aplaudo esto,
Pero después si alguien te dice, vas a saludar, o yo no estaba enterado, no fueron mis subordinados, es muy difícil sostener los dos criterios. Tengo la impresión, Jorge, de que no es lo mismo. Este es un caso, me parece, donde la prueba es mucho más abrumadora en contra de Cristina Fernández y la maniobra es mucho más escandalosa. Entiendo lo que vos decís. Si tuviste, no sé, el caso de Mujica y la venta del avión. Ahí tenés un ejemplo. O la calle Pou, y si sabía o no, Ahí tenés un ejemplo. Estaba. Claro, porque también hay un tema de quién se mete con los poderosos. Tenés el caso, la persona que llevó los bolsos de plata, y que todos lo vimos a un convento, dijo que era plata de la política, después señaló a algunas personas y después dijo, no quiero hablar más porque tengo miedo por mi vida, ¿no? Es difícil también meterse en una rosca así, es difícil encontrar el arma humeante, porque muchas veces la gente que está cerca del arma humeante no te quiere decir, mirá, yo tengo toda la data. Porque es jodido meterse en esos lugares. Sí, y lo otro es que también a Cristina Kirchner no solamente la involucran por la maniobra de asignación de contrato de obra, sino también por el plan de salida, ¿no? Que se llevó adelante cuando el kirchnerismo pierde las elecciones y todo lo que se hizo para tratar de ocultar información que los perjudicara directamente. O sea, esa es parte de la prueba que usa la Suprema Corte para definir, acá claramente había connivencia entre unos y otros. Pero bueno, puede ser lo otro es que un expresidente o un candidato termine condenado después de tres instancias. Si eso es la degradación democrática, capaz que hay que empezar a naturalizar más que una persona del sistema político termine preso o no. Pues si cada vez que a un político le inician una causa es la debacle. Y bueno, estamos generando un ámbito donde no se puede investigar a nadie. Ese es otro tema. De hablar en el bloque anterior. Ese es otro tema. A la degradación democrática con un expresidente procesado, que no hay presidente que haya que procesar, debe haber varios. Lo que está claro es que la presión que ejerce la política sobre la justicia, eso está claro. Lo ves en Argentina y lo estás empezando a ver acá en Uruguay también. Eso, y quizás sea lo más peligroso de todo, ¿no? Porque la política tiene otras herramientas que no tiene la ciudadanía común para tratar de sacar beneficio y tratar de evadir responsabilidades. Y eso nos está enseñando todos estos casos de acusaciones a fiscales, es parte de la enseñanza, que por suerte todavía no tocó al Poder Judicial y que hablar que no tocó a la Suprema Corte. Me manda un mensaje a alguien que dice, quiero ser la monja que recibía esos bolsos con dólares. Esa es la historia sapo que tendríamos que buscar. La historia de la monja que recibía los bolsos con dólares. Bueno, ¿ya está Cristel o no? Está ahí Cristel. ¿Qué viniste vos? No veo carajo por el... Yo tengo esta. Mirá. Yo creo que, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Si haces un campeonato, la final de quién es el verdadero portador de la esencia del grunge está entre esas dos bandas. La tuya y la mía, esta remera. Capaz que la discutimos. Vamos a hacer con Cristel Latequi, después de la tanda, nos vamos a sumergir derecho en la década de los 90 en Seattle, en el noroeste norteamericano, para hablar de el grunge. Fácil se impone. Fácil desviarse. Es tu oportunidad de subirte al Chevrolet que querés. No te pierdas la oportunidad de tener tu Onix desde $16.490 o tu Montana desde $20.990. Subite a tu Chevrolet hoy. Si tenés un negocio, pasarte a gas natural siempre es buen negocio. Además, con los acordes iniciales de un tema de Astro Boy, ¿no? Cuando no... Me estoy repitiendo, ¿verdad? No, te estás repitiendo. No, le estoy metiendo fuerza a los amigos ahí, que tocan el 23. Exactamente. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Cómo están? Bien. Tenemos muy poco tiempo, pero estoy... Hablando de fuerza a los amigos. Sí. Astro Boy por un lado y causas nobles. Causas nobles. Más allá de los amigos, ¿verdad? Y cosas que también vivimos todos, que está bueno hacerlas más visibles. Estamos acá y lo voy a presentar. Estoy con Yamandú Plada de Redalco, que en este fin de semana estamos con la misión Platos, que es la misión más importante que tenemos en el año. Sí, gracias. Bienvenido. Bienvenido, gracias por el espacio. Gracias, Luchi. Sí, estamos en nuestra campaña anual de recaudación. Redalco, para los que no conocen, es una organización que creamos en 2016 para salvar frutas y verduras que por forma, tamaño y color los productores no logran comercializar, pero están perfectas. Y las canalizamos a organizaciones que dan un plato de comida a población de contextos vulnerables.
En síntesis es eso. Trabajamos con 2 temas, desperdicio de alimentos y inseguridad alimentaria. Ahora en concreto estamos con la campaña de recaudación en la que cualquier persona puede participar sumando un aporte de lo que sea. Y si no, también compartiendo. Puede no ser económico. Puede ser, si es económico, a través de misionplatos.com se puede donar el monto que sea y cada monto se equivale a platos y a su vez, si no pueden de esa manera, nos pueden ayudar difundiendo en las redes sociales que hoy en día son muy, muy importantes. Sí, total. Sí, ni que hablar. Y hablábamos un poco antes o sea, a veces la inseguridad alimentaria. Como que, no, yo quiero decir que a veces uno que no la tiene se siente como un poco lejano del tema, ¿no? Pero también, para mí hay un montón, primero de empezar a informarse que exista Redalco como otras organizaciones o gente que hace un montón para que esto no pase, pero también hay un trabajo micro, ¿no? De uno personalmente como ponerse más a hacer ciertas cositas en la casa para que esto no pase. Y que también, de repente, no sé, si voy a la verdulería o a la UAM, en el caso, no sé, si tenés la suerte, te encontrás con una manzana un poquito más triste, comprala, ¿no? Sí, respecto al desperdicio de alimentos, más que nada. Eso. Sí, a ver, Redalco aborda el desperdicio de alimentos principalmente en la etapa de la producción, como dije antes, ¿no? En la producción y en el mercado. Pero, a ver, en Uruguay se desperdicia 125 millones de kilos de frutas y verduras por año. Mientras hay mucha gente que no tiene para comer, eso es bastante ilógico, pero de esos 125 millones hay un porcentaje súper importante que se da en nuestra casa. Claro. El desperdicio que se nos da cuando nos queda el arroz para atrás o mi vieja siempre hace arroz que hace 20 toneladas o la lechuga que se nos pone acá media machucada, media angustiada o lo que sea, o en nuestra casa en particular, frutas que capaz se nos está por madurar y la descartamos por completo cuando en realidad es sacarle un pedacito y funciona, ¿no? Sí, o para un licuado te haces Si la clásica banana que decís, no, se machucó, pero para licuado. Sí. Fuerte. Lo que está bueno ahí también es frizarla. Cuando se te está angustiando y ya tipo, no, sabes que por ahí no tenés ganas de ese día meterte un licuado. Yo lo que hago a veces es lo pongo en una bolsita y voy juntando una cantidad de banana frisada y después ¡trum! Festival de licuado. ¿No es buena? Congelar es tremendo mecanismo de conservación. Nosotros en nuestra cuenta de Instagram, Redalco Uy, subimos pila de piques, con Luchi hemos subido algunos, con otros cocineros y cocineras, de cómo evitar el desperdicio a nivel doméstico. Que creemos que, si bien nosotros en nuestro impacto semanal lo que hacemos es abordar la problemática en la producción, grande. Hay un impacto que podemos generar también a través de las redes sociales, que es de cómo hacemos para no tirar en nuestra casa, ¿no? Cómo afectamos ese 11%. Sí, si te hace ruido saber que vivís en un país que produce alimentos y que produce más de lo que consume, pero que hay gente que pasa hambre, si eso te hace ruido, tenés cosas en la cotidiana que podés hacer vos en tu casa. Exacto. También, sin dudas. Sí. Sin dudas. A ver, Uruguay produce alimentos para 30 millones de personas. Y hay todavía más de 250.000 personas que no saben si van a comer mañana. Es una cuestión ilógica que Redalco, un grupo de jóvenes y un montón de personas como Luchi y ustedes nos ayudan muchísimo a visibilizar esto y a decir, bueno, esto ilógico se tiene que resolver. Y Redalco es un humilde aporte que hoy en día le llega a 50.000 personas por semana con frutas y verduras que se alimentan en unas 400 organizaciones. Es un humilde aporte para contribuir a revertir esa cuestión ilógica, ¿no? Sí, está bien. No, me quedó pendiente la pregunta de esta movida que hacen, ¿no? Grande. ¿Es plata, difusión y alguna otra cosa más o no? O puede ser también que la gente hacer que la gente se involucre más con Redalco, o sea, es una campaña masiva para difundir a Redalco. Hay también un grupo buenísimo que se va formando de voluntariado, ¿no? Que el fin de semana pasado fue lo de las calabazas. Hicimos una cosecha, un productor se contactó con nosotros para decirnos, che, voy a dejar 20.000 kilos de calabacín en el campo. Parecía inteligencia artificial eso, estaba lleno de calabacines, todo el suelo, y al productor le costaba más plata juntarlos que llevarlo al mercado. Claro. O sea, no le cerraba la cuenta. Entonces nos dijo, vos vengan ustedes, confíen en ustedes que lo van a llevar al buen lugar. Entonces fuimos con unos 100 voluntarios a cosechar a la chacra de este productor en Melilla, un cra, Granja Sardi. Ahora la campaña Misión Platos se trata, principalmente el objetivo es recaudar fondos para garantizar 1.200.000 platos
Y eso son aproximadamente 12 millones de pesos. Un plato, 10 pesos. ¿Sí? Entonces 250 pesos, 25 platos. Esta campaña la hacemos a través de la página web misionplatos.com. Las personas que se pueden involucrar principalmente de 3 maneras, y acabas de mencionar una. Uno, donando. Segunda, ayudándonos en difusión, en las redes sociales. Y tercero, involucrándose en el voluntariado. Que los voluntariados se dan de múltiples formas, ¿no? Se da yendo a dar una mano en la etapa en la UAM, en la clasificación, en el empaquetado, como también en acciones de difusión que hacemos en la vía pública, en los shoppings, etc. ¿Ustedes tienen voluntarios fijos o para esta movida de Calabacines? No eran fijos, eran personas que hicieron una convocatoria y aparecieron. Hicimos un video que tuvo como unas 150.000 reproducciones y se arrimó muchísima gente. La idea es que cada vez se sume más gente. Esto es una herramienta abierta para que todos nos podamos involucrar. Divino. Estamos hasta con Misión Platos hasta el 16, que es el día lunes. Ya mismo se puede donar en misionplatos.com y va hasta el lunes inclusive. Sí. Bueno, donen, lo que están escuchando, entren ahora, ¿no? No digan, qué buena idea. No, vayan y donen ahora, en este momento. Empiecen a seguir Redalco. Acabas de decir 10 pesos un plato. 10 pesos un plato. Vamos arriba. Estás con el celular en la mano, te metes en Redalco y vas a encontrar toda la data. Sí, había como 1.000 personas, ¿no? Si 1.000 personas donan 250 pesos, son 250.000 pesos. Y ya está pronto. Ya está. Llegamos, aparte de esto, hay empresas que van a estar duplicando el aporte de la gente. O sea que si 1.000 personas donan 250 pesos, son 250.000 pesos. Van a ser 500.000. Van a ser 500.000 pesos. Excelente. Hay que donar. Hay que donar, participar. Si no se puede donar, que también puede ser. Esto de difundir, seguir a Redalco, los que tengan ganas de también ahí anotarse en los grupos de voluntarios está buenísimo. También hemos hecho algunos eventos de producción con voluntarios. Un éxito. Sí. Grandes cocineros. Estamos empezando a implementar con Luchi un área que es más de ir a eventos gastronómicos con una propuesta también de Redalco con algún cocinero o cocinera. Y bueno, Luchi está ayudándonos en festivales eso. Nos pueden ver. En Degusto, la idea era estar en Garage Gourmet. Al final no nos dieron los tiempos. Perdón que te corté. Está bien. No, te iba a decir, Lucho, hablando de la gastronomía y la alta gastronomía. Sí. En la cava, ¿hay espacio? Lo que falta es ese vino perfecto, ¿verdad? Bueno, sí, George, claro, porque en la Viñe lo podemos encontrar juntos. Sommeliers, expertos, cata inmediata y vinos que hacen que invites más seguido. La atención es personalizada, tenés sabores que sorprenden y siempre hay una buena selección. La Viñe en Carrasco Valley, Costa Rica, 17:40 y el horario que es clave, lunes a viernes de 10 a 20 horas. Y los sábados es hasta las 16. Así que la Viñe, lo mejor no es elegir, es irte. Bueno, Misión Platos, vamos arriba. Vamos. No sé qué están demorando en aportar. Todavía no vi. Repetinos, Instagram es... No, él mismo tiene... Sí, no, obviamente. Yo ya me doné para probar la plataforma. Claro, muy bien. Ya tuve que donar. Misionplatos.com desde... ahora hasta ahora. Para los que están escuchando, desde ahora hasta ahora. Para todo. Vamos. Y arrímense a Redalco, que es tremenda organización. Bueno, muchas gracias. En serio. Muchas gracias. Redalco Uy, también nuestro Instagram, para quienes quieran acercarse de esa manera también. Claro que sí. Capo. Muchas gracias. Bueno, bien Luchi también, gracias. Nosotros nos vamos, nos corre, más que nos vamos. Se viene 3-0, chao. Fácil desviarse.